habían pedido hacer una charla corta sobre neumococo, que es uno de los temas que yo trabajo y hago investigación hace muchísimos años. Y también la persona que me invitó me pidió si podría enfatizar en algunos puntos claves. Entonces, de eso voy a tratar el día de hoy. Tengo la charla programada para hacerla más o menos en 30 minutos, de tal forma que después podamos tener algún tiempo para preguntas, las que ustedes quieran. Estos son mis potenciales conflictos de interés porque recibo financiamiento de estas instituciones y he participado en advisory boards o entrenamientos también con estas instituciones. Muy bien. Entonces, los 5 puntos clave de los que yo quiero hablar el día de hoy y que espero que se lleven como enseñanza son estos, ¿no? ¿Qué es lo más importante en la presentación clínica y el diagnóstico? Lo más importante en resistencia antibiótica de neumococo, en el manejo de neumonía, en el manejo de meningitis y lo que ustedes tienen que saber sobre vacunas. Con respecto a la presentación clínica y el diagnóstico, lo primero que tienen que recordar es que el neumococo, y voy a poner acá mi puntero, empieza todo en la nasofaringe, ¿no? Entonces el neumococo ingresa en la nasofaringe, donde puede estar en un estado de portador, y de acá puede ya sea aspirarse e irse al pulmón y producir neumonía, o puede también expandirse localmente, por ejemplo, a los senos paranasales, al oído, producir sinusitis, otitis, como también podría ingresar a la sangre y producir bacteremia, de donde luego puede irse a las meninges, puede irse a las articulaciones, al hueso, al peritoneo, todo esto que se consideran sitios normalmente estériles. Entonces, la variedad de presentaciones clínicas del neumococo son múltiples. Estas de acá son las consideradas como infecciones no invasivas y estas de acá, incluyendo por supuesto la bacteremia, son las que son consideradas invasivas. Lo más frecuente en neumococo es la neumonía y por supuesto también la bacteremia y la meningitis. Entonces, aquí como un ejemplo de lo que podemos tener con neumococo, este es un caso clínico de un niño de 4 años, que lo vimos el año pasado, que tenía 10 días de enfermedad, ingresó con fiebre, dificultad respiratoria y tos, y claramente como ustedes pueden, y tenía vacunas completas, básicamente es un compromiso extenso del emitoras derecho con un derrame que requirió la aplicación de tubos de drenaje, como ven acá. Sin embargo, este paciente en el curso de su evolución desarrolló también un empiema en el lado izquierdo, entonces esta la primera vez que he visto un empiema bilateral, pero sí está descrito, y bueno, acá vemos la evolución del niño. Entonces este niño tuvo una neumonía complicada con empiema bilateral, el cultivo de sangre y de líquidos cefalorraquídeos salió positivo, ¿no? Y dentro de las cosas que vamos a conversar hoy día es sobre la susceptibilidad y sobre los serotipos que son tan importantes. Otra presentación clínica es la de meningitis, y esta es una niña que tiene 12 meses, que viene por irritabilidad, vómitos, fiebre, eh, una convulsión. Es una niña que está vacunada completamente y al examen pues tiene irritabilidad, somnolencia, rigidez de nuca, tiene una punción lumbar sumamente patológica y se hace el diagnóstico de una meningitis. Pero esta niña en el transcurso de su evolución hace un empiema subdural, que es cuando hay colección de pus en el espacio subdural que requirió múltiples cirugías y que después se complicó con abscesos y con ventriculitis y cerebritis, ¿no? Entonces, esta fue una presentación muy, muy severa. ¿Cómo? No sé cómo mover para que esto se desaparezca. Bueno, pero que salió el cultivo positivo a un Streptococcus pneumoniae, y también de los temas que vamos a revisar, cuál es la susceptibilidad, cuál es el antibiótico ideal que teníamos que usar y también, por supuesto, cuáles son los serotipos. Y otra presentación un poco más rara, yo diría muy rara, pero que puede darse, y este es un caso que me lo proporcionó el doctor Roger Hernández, es una lactante de 9 meses que empezó con 2 días, iba a la emergencia con fiebre y hiporexia. Al examen físico estaba polipneica y tenía un poquito de eritema, de coloración en las extremidades, ¿no? La radiografía de tórax mostró un patrón intersticial, pero rápidamente, en cuestión de 4 horas, la paciente continuaba febril y se ven estos cambios en la coloración de la piel, además de oliguria. Esta presentación severa es de lo que se llama una púrpura fulminans, ¿no? Obviamente también tenía un shock séptico y los homocultivos salieron positivos a neumococo.
Estos niños, por el compromiso de coagulopatía tan severo, pueden llegar a perder las extremidades de los deditos. Si bien esto, por ejemplo, ustedes normalmente lo pensarían como por meningococo, también se puede dar por neumococo. Esta es una púrpura fulminans y es una presentación rara que se da con neumococo. Entonces, en cuanto a la clínica, recordar neumonía, bacteremia, sepsis, ¿no? Y por supuesto meningitis. Para identificar al neumococo, y es lo que ustedes tienen que recordar, lo más importante son los cultivos. Si ustedes no hacen cultivos, no hay forma como puedan llegar a identificarlo. Hay características propias para el aislamiento, esto lo domina el biólogo, no se preocupen ustedes. Lo importante es que ustedes sepan tomar cultivos, tomen cultivos, tanto de sangre, de líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido articular, de cualquier cosa. Y si tienen neumonía, tienen que también tomar siempre hemocultivos, porque si bien el porcentaje de neumonías bacterémicas es de 10, máximo 15%, a veces es la única oportunidad de llegar a identificar a nuestro neumococo. La identificación del neumococo, acuérdense, es porque estas bacterias hacen una alfa-hemólisis, ¿no? Que es esta coloración verduzca alrededor de las colonias. También se puede identificar el neumococo, y eso es lo moderno, ¿no? A través de PCR. Nosotros usamos el gen de LID-A, es un gen convencional para neumococo. En los adultos se pueden usar antígenos en orina, el BinaxNOW. Sin embargo, esto en pediatría no tiene mucha utilidad. Pero adicionalmente, ya cuando tenemos la cepa aislada, podemos hacer la reacción con los sueros específicos, que es la reacción de Kellum, que nos va a decir qué serotipos tenemos y por lo tanto nos confirma que es neumococo. Y lo más moderno ahorita es el poder determinar, el poder determinar todo el secuenciamiento del genoma y se confirma que es neumococo y todas las características de serotipos. Entonces, esto es lo nuevo, pero lo que ustedes tienen siempre que recordar que tenemos que tomar cultivos, no solamente para aislar nuestro neumococo, sino que también para tener datos de resistencia. Muy bien. ¿Qué tenemos con respecto a la resistencia antibiótica? Este es un problema que no solamente se ha visto en el Perú, como ven de estos múltiples estudios que hemos hecho en los últimos 20 y tantos años, ha aumentado la resistencia a la penicilina y es un problema que se ve en todo el mundo. Sin embargo, ustedes tienen que saber diferenciar que para el caso de neumococo es muy diferente cuando usamos puntos de corte por disco que cuando usamos concentración mínima inhibitoria. Entonces, dentro de las múltiples probabilidades o posibilidades de estudio que tenemos es por disco. Lo más certero para neumococo y lo que se recomienda, se tiene que hacer concentración mínima inhibitoria, que se puede hacer por LTs, que se puede hacer por microdiluciones, por macrodiluciones o por métodos automatizados. También se pueden detectar genes de resistencia, como son los PBPs, a través de un PCR, y como ya les dije, también hoy en día se puede hacer el secuenciamiento de todo el genoma para ver los genes de resistencia. Sin embargo, lo que ustedes tienen que recordar, que en el caso de neumococo, para los dos antibióticos más importantes, que son la penicilina y la ceftriaxona, existen puntos de corte diferenciados dependiendo si la muestra es de no meningitis o de meningitis. Esto es del Clinical Laboratory Standard Institute, que son los que nos dan los estándares generales. Y si ustedes se dan cuenta acá, para ser resistente cuando no tenemos meningitis, el MIC es mayor de 8. Pero si es meningitis, el MIC ya para ser resistente es 0.12. Entonces hay una diferencia bien importante, ¿no? Y ahorita vamos a explicar por qué han hecho estas diferenciaciones. Y lo mismo ocurre con ceftriaxona o cefotaxima. Cuando estamos en meningitis, para ser resistente más de 2, cuando no estamos en meningitis, más de 4. Y el fundamento de esto, y que yo ya se los he explicado en mis clases muchas veces antes, es porque en el caso de meningitis, el antibiótico tiene que penetrar la barrera hematoencefálica y la penetración es muy pobre, a diferencia de cuando no tenemos meningitis y estamos en el alveolo, la penetración del antibiótico de la sangre hacia el alveolo es bastante buena y se encuentran buenas concentraciones. Esto solamente como para ponerles un ejemplo, nosotros hicimos un estudio en portadores en varias partes de Perú, aislamos más de 500 neumococos y esas mismas muestras las analizamos con los dos puntos de corte. Si tienes no meningitis, miren, hay poquita resistencia, sumando intermedio y alto, casi no llega a 10%, ¿no? Pero si tienes meningitis, la resistencia está más del 55% porque estás usando puntos de corte diferenciados. Entonces yo en la siguiente parte voy a compartir con ustedes algunos estudios que hemos hecho de enfermedad invasiva y estudios de portadores para que tengan los datos locales, que creo que ya con ustedes los he compartido en otras oportunidades.
Entonces, en base a esto, ¿cómo es el manejo de neumonía? Como ya les dije, nosotros hemos hecho estudios de portadores y claramente bien acá, estos datos son de penicilina, pero por disco, ¿no? Pero para los otros antibióticos, este es el primer estudio que hicimos, está en anaranjado, y el segundo estudio en celeste, y claramente van a ver que, por ejemplo, para trimetoprim sulfa, para aritromicina, para tetraciclina, inclusive para clindamicina, tenemos niveles de resistencia muy altos. Por lo tanto, estos no van a ser alternativas terapéuticas para manejar nuestra neumonía. En el caso de enfermedad invasiva, esto fue uno de los primeros estudios que hicimos, que fue publicado hace bastante tiempo. En el caso de no meningitis, otra vez miren acá, muy poquita resistencia, la resistencia a la penicilina, ¿no? Y esta es una publicación en la que comparamos nuestro primer estudio en este periodo del 2006 al 2008 y 2009 al 2011, y básicamente lo que les quiero mostrar a términos generales, que en el caso de penicilina, cuando no hay meningitis, es decir, cuando estamos hablando de neumonía, la gran mayoría de las cepas son sensibles, más del 90%, acá el 100%. Y en el caso de ceftriaxona también, 95%, 90%. Por lo tanto, tanto la penicilina como la ceftriaxona podrían ser buenas drogas. ¿Qué tenemos del último estudio que hemos publicado? Para el caso de no meningitis, es decir, específicamente en neumonía, 81-88% de susceptibilidad. Quiere decir que penicilina y ceftriaxona son buenas drogas. Acitromicina y en general los macrónidos no debemos usar para neumonía cuando estamos sospechando neumococo, porque miren cómo han ido avanzando las tasas de resistencia. En nuestros estudios más recientes están alrededor del 78%, y esto no solamente ocurre en el Perú, sino también en múltiples países de la región. Esta es una tesis de Carolina Gómez, que la sustentó este año, y juntó de nuestros 3 estudios de ENI, enfermedad neumocócica y vencida, los casos de neumonía. Entonces juntó casos de 128 casos de neumonía. Como ustedes pueden ver, la gran mayoría, más del 50%, es en lactantes, que es el grupo etario de mayor enfermedad por neumococo. Y lo que les quiero mostrar, esto es específicamente en casos de neumonía, tenemos casi nada de resistencia a penicilina y ceftriaxona en estos 3 periodos. Pero sí, fíjense cómo ha subido la resistencia a citromicina, de 27, 40, 92%, ¿no? Entonces no debemos usar acitromicina, y eso espero que ustedes recuerden. En esta serie de casos de neumonía, empiema fue la complicación más frecuente, y lo interesante fue que cuando se comparó los casos de empiema versus los casos de no empiema, el serotipo 19A fue muy frecuente en empiema, pero importante para el manejo, tuvimos un 21% de resistencia en penicilina versus 7 cuando no hay empiema, y de ceftriaxona también importante. Entonces, por esta resistencia alta, es que si tenemos un caso de empiema, creo que sería más sensato hoy en día recomendar usar de primera línea ceftriaxona. ¿Qué es lo que tenemos en adultos? Porque muchos de ustedes están interesados en medicina interna. Igual les hemos hecho un estudio, 2 estudios en adultos, y como pueden ver acá, en los casos de no meningitis, es decir, cuando hay neumonía, muy buena susceptibilidad, ¿no?, a la penicilina, a la ceftriaxona, y más bien la resistencia a macrólidos, al igual que niño, está aumentando. Muy bien, entonces, ¿cuál es el mensaje? Y este es el mensaje importante que tienen que recordar. Para manejar neumonía, tenemos en el Perú y regionalmente bajas tasas de resistencia a penicilina y ceftriaxona, altas tasas de resistencia a citromicina, y tenemos altas tasas de resistencia a peni cuando estamos hablando casos de empiema. Entonces, la recomendación es para una neumonía común y corriente, no se puede usar, que no está complicada, se puede usar penicilina o amoxicilina altas dosis, 50 miligramos por kilo dosis 2 veces al día. No debemos usar acitromicina, y si tenemos un empiema, como es la imagen de acá, lo recomendable sería usar ceftriaxona, y luego con los resultados del cultivo desescalar. Muy bien. ¿Cuál es el cuarto punto? Es el manejo de las meningitis, que obviamente, como ustedes saben, es de las infecciones más severas que podemos tener en una persona. De los estudios que hemos hecho, acá cambia los datos, porque si ustedes ven, en los casos de meningitis, y estos son estudios en niños con meningitis, tuvimos 46% de nuestros neumococos fueron resistentes a penicilina en este primer estudio, y en este segundo estudio, 50%. Entonces, ni locos que empíricamente vamos a manejar penicilina. Por otro lado, si vemos ceftriaxona en los casos de meningitis, la resistencia alta no está tanto, pero para el caso de meningitis siempre también nos fijamos en la resistencia intermedia. Entonces, sumando ambos, casi estamos como 23%.
y en el segundo periodo 28%, ¿no? Viendo la intermedia y la alta. Entonces, eso nos va a llegar a eso tiene implicancias importantes en el manejo que luego lo voy a decir. En el último estudio, también como ustedes ven, para penicilina en meningitis, 68% de resistencia, y entre resistencia alta e intermedia, acá ha bajado un poquito la resistencia a ceftriaxona, 18%, ¿no? En adultos, como les dije, este fue el segundo estudio, esto estamos justo por publicarlo, más del 50% de nuestros adultos fueron los mayores de 60, que es el otro grupo etario importante. Recuerden que es como en una U, ¿no? Los extremos de la vida, los menores de 5 años, sobre todo los menores de 2 años, y el adulto mayor de 60, son el grupo que tiene más enfermedad por neumococo. Y de esta serie lo interesante es que el 40% fueron casos de meningitis, ¿no? Que es lo que estamos conversando. Entonces, en esta población de adultos, en el primer periodo, se tuvo resistencia de la penicilina 30% en el primer estudio, 64%, o sea, pasó al doble. Y en el caso de ceftriaxona, vemos acá, juntando ambos, un 15%, y luego acá, juntando este 7 más un 3%, casi un 10%, ¿no? Entonces, también estamos viendo que hay resistencia a la ceftriaxona. ¿Por qué lo resalto esto? Porque está establecido que si en una comunidad, ¿no? En los datos locales que tenemos, la resistencia a un antibiótico es más del 5% para un antibiótico importante, como es el caso de una infección importante, que es de la meningitis, uno debería o pasar a otro medicamento o agregar otra droga, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una resistencia que está más del 5 o 10%. Entonces, de esta información, ¿cuál es el correlato? Lo que ustedes tienen que recordar, ¿cuál es el mensaje clave? Que tenemos esto no solo en Perú, en la región, en el mundo, altas tasas de resistencia a penicilina. Por lo tanto, ¿se me escucha bien? Creo que las preguntas las vamos a tomar al final. Altas tasas de resistencia a penicilina y tenemos altas tasas de resistencia intermedia a ceftriaxona. Entonces, basado en esto, no vamos a usar penicilina para una meningitis. La recomendación aquí y en diferentes partes del mundo es usar ceftriaxona y vancomicina, ¿no? ¿Por qué ceftriaxona si ya es resistencia intermedia? Porque un betalactámico es una muy buena droga para el neumococo y tenemos que usarla, pero le adicionamos vancomicina. ¿Por qué no vancomicina sola? Porque la vancomicina penetra muy poco la barrera hematoencefálica, penetra un poquito más los primeros días cuando hay inflamación de las meninges, pero luego ya no penetra mucho. Y si adicionalmente van a usar dexametasona, como es lo recomendado para una meningitis bacteriana en niños, para evitar complicaciones otoacústicas, el problema es de que disminuirían la inflamación y entra menos la vancomicina. Por lo tanto, no deben usar ceftriaxona sola, porque ya les dije más o menos estamos como en un 10% de resistencia o un poquito más de resistencia intermedia, entonces usamos ceftriaxona y vancomicina de manera empírica. Ya cuando salgan los resultados de los cultivos, ya podemos desescalar y nos podemos quedar solo con ceftriaxona. Muy bien, ¿qué tenemos en cuanto a vacunas de neumococo? Que es el último mensaje con el que voy a terminar. Recordemos que el neumococo es un coco gram positivo que viene en diprococos y que tiene una cápsula bastante grande que está formada por polisacáridos, es decir, por carbohidratos. Estos carbohidratos de la cápsula son los que determinan el serotipo, ¿no? Y en la actualidad se sabe que el neumococo tiene más de 100 serotipos. ¿Y por qué son importantes los serotipos? Esto que está al fondo, porque justamente cuando ingresa un neumococo a nuestro organismo, estos serotipos de acá, esta estructura, es la primera en interactuar con el sistema inmune. Entonces son importantes los serotipos para el desarrollo de las vacunas, porque van a haber vacunas que son específicas a estos polisacáridos de la cápsula. Entonces, con esto de conocimiento, sabemos que tenemos vacunas conjugadas y vacunas de polisacárido no conjugadas. Las de polisacárido quiere decir que son vacunas que están hechas con estos carbohidratos específicos de la cápsula del neumococo y no están unidas a una proteína. A diferencia de las conjugadas, que sí están conjugadas o unidas a una proteína o una proteína carrier que le llaman, ¿no? Y esto lo que permite es que estas vacunas conjugadas se puedan usar en niños pequeños y permiten una respuesta inmunológica sostenida en el tiempo porque está mediado por linfocitos tipo T. Entonces, estas de polisacáridos se pueden usar en niños a partir de 2 años, niños con riesgo o en el adulto,
a diferencia de las conjugadas que se puede usar en todo grupo etario, pero sobre todo en los menores de 2 años, que es donde hay más carga de enfermedad. Entonces, ¿qué vacunas tenemos? Todo empezó con la vacuna 7 valente, ¿no? Que tiene todos estos serotipos, nada de esto se lo tienen que saber. Luego se pasó a la 10, ya, y luego se pasó a la 13. ¿Qué vacunas tenemos en nuestro país? En el calendario del Ministerio de Salud tenemos la 13 valente, y en el privado hay la 10 y la 13. La 7 ya no existe. Entonces tenemos la 10 y la 13. La 13 en el calendario se puede, en el de inmunizaciones del ministerio, está en un esquema que se llama de 2 más 1. ¿Qué significa eso? Se ponen 2 dosis en el primer año de vida y 1 dosis en el segundo año de vida. Entonces el esquema actual es que se aplica la vacuna a los 2 meses, a los 4 meses y a los 12 meses, ¿no? Eso es como está actualmente. Ya en otros países se ha aprobado la vacuna 15 y la vacuna de 20 serotipos, que como ustedes pueden ver está basada en las previas, solamente que se va aumentando más serotipos. Por ejemplo, si ustedes entran hoy día a la Academia Americana de Pediatría, al esquema de inmunización, al Immunization Schedule de la Academia Americana de Pediatría, lo que recomienda ya no es la 13, sino de frente se han pasado a la 20 con el esquema 3 más 1, ¿no? Eso es bien importante. Esta vacuna 15 probablemente vaya a entrar al país pronto, así como la 20, y es todavía lo que queremos saber si el ministerio va a cambiar de la 13 a la 15 o a la 20. Muy bien. Y las de polisacárido son estas vacunas que incluyen 23 serotipos, son de los más frecuentes, y esta, como les digo, está indicada para el adulto mayor y para el niño que tiene factores de riesgo más allá de 2 años. Entonces, por ejemplo, un niño que tiene síndrome nefrótico, enfermedad de células falciformes, un implante coclear, una fractura del piso del cerebro, cualquier cosa que sea un factor de riesgo para tener neumonía más seguida o meningitis o enfermedad por neumococo, debe primero recibir la serie primaria con las vacunas conjugadas y luego debe recibir una dosis, la de polisacárido, para tener cobertura a un mayor número de serotipos. Ahora, ¿cómo están distribuidos los serotipos en el país? Esto también es de nuestra última publicación, que hemos juntado datos de varios estudios, desde que hemos empezado el 2006, y claramente aquí en gris ven ustedes que son los serotipos que antes estaban en la 7. A medida, y en el 2008 se empezó la vacunación, a medida que se empezó a usar la vacuna, ustedes claramente ven que ha disminuido la cantidad de estos serotipos que están en la 7 y ahora ya casi no tenemos, ¿no? Porque gracias a la vacuna ya no están circulando esos serotipos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que luego ha empezado a surgir dos grupos. Uno es el serotipo 19A, que todavía está aumentado, aunque ya estamos esperanzados que va a empezar a disminuir porque ese está presente en la 13. Y lo otro que ha ido aumentando son los serotipos que no están incluidos en la 13. Esto es lo que está acá en blanco. Antes era muy poquito, miren, bien poquito, y ahora representan un porcentaje mayor de los serotipos circulantes. A este fenómeno se le llama reemplazo capsular, reemplazo de serotipos, ¿no? Porque ya al estar los niños vacunados, esos serotipos ya no circulan y ya no causan enfermedad, ¿no? Y esto es un poquito viendo la distribución según los serotipos que están en la 13, en la 15, en la 20, según los 3 estudios que hemos hecho. Tenemos data de todos estos serotipos que hemos hecho por secuenciamiento genómico, y como ustedes pueden ver acá, el que lidera la lista hoy en día sigue siendo el 19A, y algo bien interesante de nuestro estudio, nuestro último estudio, es el 24F, que es un serotipo que no está... voy a corregir acá, es un serotipo que sí está en la 20, sí está en la 20, pero no es, entonces podría eso darnos una ventaja de su protección. Muy bien, ¿y qué es lo que ocurre en el adulto? Esto también es de la publicación que ya está por salir. Vemos del estudio previo cómo estaban más o menos las coberturas. En la actualidad, en el adulto, casi tampoco ya no vemos serotipos de la 7 ni serotipos de la 10 valente, porque ha habido una protección indirecta del niño hacia el adulto, lo que llaman el herd immunity o la protección de rebaño. Y actualmente los serotipos que están circulando prioritariamente son los que están presentes en la 20 y en la 23. Actualmente en el Perú, la vacuna que se está usando para el adulto es esta, la 13 valente, ¿no?
y lo ideal sería que un año después el adulto mayor se vacune con una dosis de la 23 porque así va a tener más protección. Pero eso todavía no está en el esquema nacional actual. Muy bien, y este slide lo he tomado de un congreso que fui de neumococo, solamente para contarles cuáles son todas las vacunas. Hemos hablado de la 10, hay una que esta es en la India, el Neumocil, que tiene también 10, está la Prevenar, que es de 13, hay varias de 13 que también están licenciadas en otro lado, en la India se ha sacado uno de 14, el Merck, que ya hicimos de 15, ¿no? Y después estas son las de más serotipos, más allá, la de 20, que también está licenciada, y la semana pasada se ha aprobado esta de 21 de Merck, esta de acá, que es para el adulto, pero que tiene serotipos diferentes, ¿no? Y aquí justo le tomé la foto en el congreso donde fui, porque todo el mundo estaba tomando las fotitos, vean cómo está la distribución de los serotipos, ¿no? De los que están en la 13, y así cada vacuna nueva que se está usando, que esto es un poco lo que se viene en el futuro. Muy bien, entonces, en resumen, ¿qué es lo que he querido conversar con ustedes? Y estos son los puntos claves para que se recuerden. En cuanto a la presentación clínica, lo más importante es neumonía, meningitis y bacteremia. Eso es lo más importante. ¿Pueden haber otras cosas? Sí, puede haber peritonitis, puede haber artritis séptica, puede haber osteomielitis, puede haber la púrpura fulminans que le dije, pero sin embargo lo más frecuente es neumonía, bacteremia, meningitis. Y el diagnóstico, hay muchas modalidades, lo más importante es que ustedes manden cultivos, ¿no? Siempre un paciente con neumonía debe tener su cultivo. Si tiene el líquido pleural, tiene que mandar su cultivo. Líquido cefalorraquídeo, cultivo. En cuanto a la resistencia, lo importante que ustedes tienen que saber es que hay una resistencia diferenciada dependiendo si estamos en un aislamiento que es o de meningitis o del resto del cuerpo, ¿no? Y la de meningitis es un poquito más, con valores más bajos, de tal forma que vamos a tener más resistencia. En base a lo que les he hablado, para una neumonía común y corriente, se sigue recomendando penicilina o amoxicilina a altas dosis, no usar acitromicina porque tenemos muchísima resistencia, y si tenemos un empiema, quizás lo más recomendable empíricamente es empezar con ceftriaxona. Si tenemos meningitis, y esto es tanto para niños como adultos, empíricamente debemos empezar con ceftriaxona más vancomicina. Salen los resultados y luego podemos desescalar. Y en el caso de las vacunas, recuerden que tenemos dos tipos de vacunas. Las vacunas conjugadas, que están conjugadas a una proteína, la que está en el Perú es la 10 y la 13, y tenemos las vacunas no conjugadas, y la única que hay en todo el mundo es la 23, pero como ya les dije, van a haber vacunas conjugadas nuevas con muchos más serotipos. Antes de finalizar, comentarles que mi unidad de investigación es la unidad de infectología pediátrica, y estos son miembros de nuestro equipo, y muchos de los datos que les he mostrado los hemos hecho en colaboración con un grupo grande de profesionales, la mayoría infectólogos. Ustedes conocen al doctor Roger, al doctor Chaparro, ¿no? Que son profesores de nuestra universidad, así como también a la doctora Maristel Castillo. Muy bien, entonces con eso termino, y un poco creo que estoy justo en los 30 minutos y con gusto puedo tomar sus preguntas. Sí, Gonzalo. Sí, doctora. Tenía una pregunta. No pude llegar a escuchar bien la diferencia o la importancia de que las vacunas conjugadas se den en menos de 2 años, o por qué se podían dar en menos de 2 años a comparación de las no conjugadas. Si pudiese volverlo a repetir, por favor. Sí, entonces, en el sistema inmune, recuerden ustedes que para que se produzcan los anticuerpos tenemos que tener primero unas células presentadoras de antígenos, ¿no es cierto? Que son diferentes, principalmente las células dendríticas. Para luego tener la presentación a la parte inmune, se necesita que haya la interacción entre una proteína con el receptor que hay en las otras células. Esa interacción con la proteína es mucho más duradera. ¿Por qué? Porque estimula linfocitos de tipo T de memoria, de tal forma que aparte de producir anticuerpos para la infección aguda, se activan esos linfocitos de memoria que te van a servir para infección posterior, ¿no? Y lo que uno quiere con una vacuna no es que solamente te produzca anticuerpos que te van a durar un mes, sino que te duren un montón de tiempo. Entonces,
cuando el sistema inmune este que depende de la proteína funciona bien en niños más grandes y en el adulto, pero es ineficiente en el paciente pediátrico. Entonces es por eso que la vacuna de polisacáridos se tiene que conjugar a una proteína para que se activen estos linfocitos T de memoria para dar una respuesta sostenida en los niños pequeños, ¿no? Entonces es por eso que en un niño pequeño menor de 2 años no debemos usar una vacuna 23 porque no le va a dar una buena respuesta inmune. Si pasa más de 2 años, a los de riesgo, le vacunamos primero con la conjugada y luego con la 23 valente. Sí, doctora, tenía una pregunta sobre las vacunas. No sabía si últimamente con este movimiento antivacunas, que los niños casi no están recibiendo vacunas, había una mayor incidencia de meningitis o de bacteremia por neumococo, o quizás que los serotipos están cambiando. ¿Hay algún efecto? Ya. Entonces, realmente el impacto que tienen los movimientos antivacunas realmente no ha sido muy alto, ¿no? Las bajas que hemos tenido en coberturas de vacunación a nivel nacional han sido más por el problema de COVID, ¿no? Que no tenían los niños acceso, no salían de su casa, pero realmente, si uno realmente ve los números, no hay mucho impacto de los antivacunas en nuestras coberturas, ¿no? Lo que falta es obviamente que mejoremos las coberturas, pero por cuestiones sistemáticas, programáticas del Ministerio de Salud. Entonces yo no le daría peso a eso, ¿ya? Creo que todavía no es un problema en nuestro país. En otras partes del mundo, donde los papás no quieren vacunar a sus hijos, como ustedes saben, claramente están habiendo problemas, por ejemplo, con sarampión, que es una enfermedad que ya no deberíamos de tener. Felizmente acá en el Perú no tenemos, pero ustedes se van a Europa, a Estados Unidos, están llenos de sarampión. Entonces, creo que no tiene un impacto. Lo que sí estamos viendo es que no solamente para neumonía, para meningitis, sino para neumonía, todavía seguimos viendo casos de neumococo, no tanto por no tener buenas coberturas, sino porque este reemplazo de serotipos que expliqué. Entonces, los serotipos que están en la vacuna ya no aparecen, ¿no? Ya el niño no tiene enfermedad. Pero ese nicho ecológico que es la nasofaringe se llena, se pobla de serotipos que no están en la vacuna, ¿no? Para los cuales no hay anticuerpos protectores. Entonces, estamos empezando a ver enfermedad en serotipos que antes no producían enfermedad invasiva, porque no hay la protección. Y este es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Entonces, en general, la enfermedad invasiva ha disminuido gracias al uso de la vacuna, pero todavía hay un remanente de enfermedad por los serotipos no vacunales. Entonces, el futuro de la vacunación en neumococo no es solamente agregar más serotipos, porque va a haber un momento en que se va a saturar, sino que más bien buscar un componente de la bacteria que dé inmunidad a todos los serotipos independiente del serotipo, ¿no? Ese es el futuro y sé que hay investigaciones que se están empezando en ese nivel, pero todavía nada que esté en ensayos clínicos. Sí, Jean Paul. Sí, doctora, mi consulta iba al tema de que cuando era el COVID, nos daban un kit o había escuchado de un kit que contenía antibióticos. Entonces, mi pregunta era si el COVID, cuando tú te infectabas de este, era más propenso a que te dé neumococo y por eso se daba también antibiótico para tratarlo. No creo que ha sido así. Lo del kit que hizo el Ministerio de Salud, ¿no? Que tenía citromicina, ivermectina, hidroxicloroquina y muchas de estas combinaciones, fue porque hubieron datos in vitro que había una respuesta en disminuir la carga del virus, ¿no? Fue basado en datos in vitro, pero sin correlato clínico, que después los ensayos clínicos en diferentes partes del mundo no han demostrado. En general, nosotros no usamos un antibiótico para prevenir una neumonía bacteriana sobreagregada por encima de una infección viral, ¿no? Eso no se hace. Entonces tendría, si hace una neumonía viral y luego se desarrolla una neumonía bacteriana, ahí se dan antibióticos, pero no se dan como preventivos, ¿no? Entonces es un concepto bien importante que hay que tener. No se usan preventivos para neumonía. Doctora, y Sí. también tenía otra consulta. Este, el neumococo, o bueno, mi pregunta iba sobre, sí, sobre el neumococo. Cuando te infectas de neumococo y te da la neumonía y ¿el paciente se muere más por una respuesta inflamatoria del organismo hacia la bacteria o se muere por daño de la bacteria al tejido? Ya. Yo creo que es un mix de ambas cosas.
Y por ejemplo, ahí me quiero aprovechar la oportunidad de que si ustedes han revisado algunas guías de manejo de neumonía severa, ¿no? Sobre todo en el adulto, no sé si están en guías en pediatría, pero en el adulto, cuando hay una neumonía severa, le agregan acitromicina, ¿ya? Pero ojo, la acitromicina no es para cubrir el neumococo o cubrir tus atípicos, sino por el efecto antiinflamatorio que tiene eh, el antibiótico, porque la acitromicina tiene un efecto antibiótico que te ayuda a manejar la infección en el pulmón. Entonces, muchas veces los casos severos, ¿no? Los que van a llegar a la muerte, hay un componente mixto por el daño propio de la bacteria, como es el caso, por ejemplo, de dos complicaciones importantes producto de la bacteria, ¿no? La primera, que puedas tener un empiema, ¿no? Pus en el espacio pleural, eso es claramente bacteriano, y dos, una necrosis, ¿no? Entonces el neumococo llega a destruir los alveolos y se forma esta necrosis y se forma la neumonía necrotizante, que pueden ser como unas bolitas muy pequeñas que luego pueden crecer. Entonces, ese es un efecto directo del daño bacteriano tisular, pero también hay un efecto inflamatorio importante. Y es por eso que en muchos pacientes con neumonía severa, con esos compromisos severos, algunas veces está indicado el uso de corticoides, ¿no? Y estoy hablando de los PARTs, como el RDSA, pero en pediatría, casos severos se podría indicar. Entonces es una combinación de las dos cosas. Muy probablemente, como ocurre en muchas enfermedades, en la primera fase de la enfermedad, y estaríamos hablando de la primera semana o 10 días, vamos a tener más un componente directo de la bacteria y muchas veces después hay un componente inflamatorio subyacente. Sí, doctora, buenas tardes. Disculpe, una consulta. Así como en una neumonía, en un caso severo, le agregábamos la acitromicina, en caso de un shock séptico como el que nos presentó, que ya estaba con necrosis en las extremidades, pero si sería por una meningitis por neumococo, ¿también se le agrega citro o hay otro? Ya, entonces tu pregunta es en dos casos, uno en el que tienes un shock séptico por la bacteria y otro en el caso de meningitis, ¿no? En el caso de meningitis no se agrega citromicina porque no penetra la barrera hematoencefálica, entonces no tendría sentido, ¿no? Y en el caso del shock séptico, eh, em, porque uno es el shock séptico que se puede dar por neumococo, no es muy frecuente, pero se puede dar, y el otro es el hecho de que puedas tener esta púrpura fulminax, ¿no? Pero que es producto de la infección bacteriana, vas a tener problemas en la coagulación. Entonces ahí no tiene sentido agregar acitromicina, ¿no? Sino más bien es controlar de alguna forma eh, este desenlace severo de coagulación. Muchas veces, por ejemplo, en la foto que les he mostrado de la púrpura fulminax por neumococo, muchas veces hay un factor genético o del huésped, ¿no? Que pueden haber alteraciones en la proteína S, la proteína C de coagulación, que frente a una injuria bacteriana, esto se manifiesta más severo, ¿no? Entonces, en esos casos no estaría indicado, solamente para el caso de una neumonía severa, acitromicina por el efecto antiinflamatorio.